El tema de hoy va a girar inicialmente en torno a la pregunta ¿qué es lo que hace posible que en América Latina ponga en marcha una nueva forma de reproducción de capital, un nuevo patrón de reproducción de capital, para después establecer el puente y plantearnos la pregunta ¿qué es lo que hace posible que el tema de la democracia aparezca, digamos, como un tema que domina los debates políticos en la región en los últimos 30 años? Y a qué obedece, qué ocurre, etcétera, ¿no? Los cambios que vive América Latina en los últimos 40 años son cambios que tienen que ver con transformaciones que se están desarrollando a nivel del sistema mundial capitalista y que tienen su centro en una caída de la tasa de ganancia a nivel mundial, en un descenso de la tasa de ganancia, por una parte, y en segundo lugar, bueno, caída de la tasa de ganancia que va a alimentar la necesidad del capital de buscar nuevos rumbos, nuevas formas, nuevos caminos para volver a recuperar la tasa de ganancia que comienza a descender desde fines de los años 60, una caída de la tasa de ganancia de larga duración, un ciclo largo de Kondratiev, diríamos, de descenso de la tasa de ganancia, y esto va a provocar que el capital a nivel global se plantee la necesidad de grandes transformaciones tecnológicas, científicas, que van a tener consecuencias en transformar al mundo desde su base productiva. Transformar la base productiva, transformar las bases materiales del capitalismo. Ya me voy a detener en eso, y si no me detengo, ustedes recuérdenmelo para regresar a esto. Lo segundo que está presente en estas grandes transformaciones a nivel mundial es la existencia de una profunda derrota del mundo del trabajo frente al capital a nivel mundial. Profunda derrota que se expresa en el inicio, bueno, en la puesta en marcha de dictaduras militares en América Latina, se expresa en gobiernos como los de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Inglaterra y Estados Unidos, se expresa en el debacle del llamado mundo socialista, se expresa en la creciente incorporación de China al mundo y a la lógica del capital. Todo eso va a generar condiciones para que el capital encuentre espacios, encuentre un terreno en donde pueda llevar adelante políticas que en otro contexto no se hubiera permitido, no hubiera tenido condiciones de poder realizar. Tiene que ver a su vez con algo que comentaba yo ayer, y es la enorme capacidad del capitalismo de... En español existe una palabra que diría la capacidad del capitalismo de fagocitar. El capitalismo tiene la capacidad de comerse todo aquello que se le opone, de comérselo, de transformarlo y convertirlo en un elemento que si en algún minuto lo debilita, en un segundo momento lo fortalece, salvo el tema de la revolución. En ese sentido, las luchas feministas que reclamaban el reconocimiento de derechos a las mujeres, el capital lo va a terminar transformando en incorporar al mundo, a las mujeres al mundo laboral asalariado, porque que están incorporados al mundo laboral lo están, aunque no estén asalariadas, incorporar al mundo de la mujer, al mundo asalariado laboral, y esto le permite multiplicar la masa de fuerza de trabajo disponible. Y lo mismo ocurre con el creciente peso que va ganando en las últimas décadas fórmulas como el trabajo de los niños, o incluso fórmulas que imaginaríamos que ya no se darían en el sistema mundial capitalista, como formas esclavistas de trabajo incorporadas a las necesidades de explotación del capital. Si a eso le sumamos la masiva incorporación de mano de obra muy especializada
proveniente del antiguo campo socialista, todos los países de Europa del Este, ingenieros, técnicos, químicos, ingenieros nucleares, gente con una altísima formación, y que cuando se derrumba ese mundo se incorporan al mercado de trabajo que el capitalismo construye. Si pensamos en China, que se va convirtiendo lentamente en la gran fábrica mundial, con millones de trabajadores produciendo maquila y produciendo todo tipo de bienes para el mercado mundial capitalista, podremos tener una dimensión de la derrota que el capital logra propinar al mundo del trabajo en estos terrenos. Condiciones para enfrentar la caída de la tasa de ganancia que difícilmente el capital podía haber imaginado, digamos, tan favorables, aunque no haya resuelto el problema de la caída de la tasa de ganancia. Y la crisis mundial todavía sigue, a pesar de todos estos datos que estoy señalando. En medio de estas derrotas, en medio de este terreno, digamos, se comienza a producir una nueva división internacional del trabajo que tiene un sustrato, que tiene este sustrato político-económico, pero que también tiene un sustrato científico, tecnológico. Y es el hecho de la revolución que va aconteciendo en el campo de las comunicaciones, Internet en particular, y todas las posibilidades de comunicación en tiempo real que se van desarrollando, y revoluciones en el campo del transporte a través de la utilización de materiales más resistentes y más livianos que permiten la construcción de grandes barcos, la construcción de grandes aviones de transporte, y que multiplican la cantidad de mercancías que pueden ser transportadas por el mundo sin que esto implique mayores costos. Entonces, estos dos elementos, las transformaciones en el campo de las comunicaciones y el abaratamiento o la capacidad de multiplicar la movilidad de mercancías, le permiten al capital llevar a cabo lo que podríamos denominar una segmentación de los procesos productivos. Y si antes un automóvil se tenía que fabricar de manera completa en una sola planta productiva, hoy día el capital fragmenta y segmenta la producción de un automóvil, llevando distintas partes de esa producción a distintos lugares del mundo y reuniendo todas esas partes en un solo lugar, ahora simplemente para ensamblar y lanzar al mercado. Todo esto en la búsqueda de obtener las mayores ventajas, sea tecnológica, sea de abaratamiento de la fuerza de trabajo, abaratamiento de fuerza de trabajo sumamente especializada, aprovechamiento de mercados regionales, etcétera, etcétera. Entonces, los procesos productivos se pueden segmentar, y se pueden segmentar en terrenos que antes difícilmente podíamos imaginar. Y esto trae como consecuencia que muchas economías contengan segmentos industriales de producción industrial sin tener procesos de industrialización. Esto es algo importante de tener en cuenta, digamos, y que puede ser una crítica a toda esta idea del neodesarrollismo o el día de hoy. Porque el desarrollismo a lo menos se planteaba el tema de tener un proceso de industrialización global, general.
Y hoy día lo que tenemos son segmentos industriales, que no procesos de industrialización, que son dos cosas muy distintas. Entonces hay países que fabrican partes de aviones, partes de automóviles, partes de televisores, partes de celulares, partes de partes. De acuerdo a la segmentación que establecen grandes cadenas globales de producción, grandes marcas, que son las que encabezan estos procesos. Y entonces tenemos hoy día una suerte de encadenamiento o vamos. ¿No los habrán mandado a que a esta hora golpeen con mayor fuerza? Porque fue creciendo fueron creciendo el ruido que colocan en la medida que los días han ido pasando. Entonces hoy día ya no quieren que hablemos nada. Bueno, ya me olvidé hasta en qué iba yo. Entonces, esto va de la mano y de la decisión de grandes cadenas globales de producción, cadenas que atraviesan el conjunto de la economía mundial, que son grandes conglomerados que dirigen estos procesos. Junto con la aparición de estos grandes conglomerados, y para poner más de manifiesto los problemas que esto ha provocado para el mundo del trabajo, para el mundo laboral, junto a esto, junto a estas grandes cadenas globales, han aparecido grandes cadenas globales de subcontratación. Entonces, las grandes cadenas globales no son las que directamente contratan a todos los empleados que sin embargo están laborando para aquellas empresas, sino que trabajan a su vez para subcontratistas. No, de verdad, si no podemos hablar. Yo no me puedo concentrar y... Sí, vámonos allá. Ellos están en su derecho de trabajar y yo en el mío. Y estas cadenas globales de subcontratación, lo que hace posible que ¿cómo se llama? No todo es color de rosa. Lo que hace posible que una gran cadena global tenga un sinnúmero de trabajadores disponibles, sin embargo, no le otorgue a esos trabajadores las prestaciones, los salarios correspondientes a esa gran cadena global, porque esos trabajadores están subcontratados por una empresa a la cual la gran cadena global subcontrató.
subcontrató a una empresa que a su vez subcontrata a otra empresa que a su vez subcontrata a trabajadores. Y entonces esto, por ejemplo, en México se expresaba en que Telmex, la gran empresa del señor Carlos Slim, la gran empresa de telefonía del señor Carlos Slim, en algún momento trabajadores que estaban haciendo la limpieza de las casetas telefónicas de la calle tuvieron un accidente y el señor Slim, dueño de Telmex, se descubrió que esos trabajadores que trabajaban para Telmex no estaban contratados por Telmex, sino que estaban subcontratados por otra empresa que a su vez había sido subcontratada por otra empresa, y lo que ganaban esos trabajadores no trabajaban sin contrato o con un contrato por un mes y con largas jornadas y con un salario miserable y sin las prestaciones de ser un trabajador de Telmex. Supongo que cada uno de nosotros tendría algún ejemplo que poner en ese terreno porque sabe de algún familiar, de un amigo, de un compañero de estudios, etcétera, que trabaja o ha trabajado en esas condiciones en este momento. Bueno, en esa división internacional del trabajo que se va a ir formando sobre estas bases, los procesos que tienen que ver con la producción de conocimiento, los procesos que tienen que ver con la producción de la aplicación, además de estos conocimientos, a la producción de bienes, celulares, televisores, automóviles de nuevo tipo, etcétera, etcétera, la aplicación, el software, se realizan particularmente en las economías centrales. Y lo mismo ocurre con aquella parte que tiene que ver con el marketing, pero con el marketing en el sentido más especializado, donde laboran psicólogos, donde laboran expertos en comercialización, donde se contratan a fotógrafos especializados para fotografiar a la modelo o a el futbolista que va a ser el logotipo de la marca Reebok. En todas las tiendas donde se venda zapatillas Reebok, ahí va a estar una marca con un deportista y esa foto la tomó un especialista, no la tomó cualquiera. No la tomó alguien en el estadio y la llevó y la van a utilizar. Entonces, ese segundo elemento, el elemento, digamos, del marketing en su aspecto más especializado, también queda en manos de las economías centrales. Por ejemplo, todas las tiendas Zara, que son tiendas de ropa del empresario español, todas las tiendas Zara tienen especialistas que definen cómo van a ser las vitrinas donde se expone la ropa y los colores que se van a utilizar, el tipo de vitrina que se va a construir y cómo se va a arreglar la vitrina, y eso está establecido por expertos y es lo mismo, la misma vitrina en la temporada va a estar en todo el mundo. No va a quedar en manos de a ver quién va a arreglar la vitrina, a ver qué empleado va a arreglar la vitrina, sino que no, eso ya está preparado, definido, digamos, desde la planta o las oficinas que se encargan del marketing de la empresa y que evidentemente pueden estar en España o en Madrid o en Milán o en Londres. Y desde allí se define cómo va a arreglarse las vitrinas de la tienda Zara. A los países dependientes les queda asignado la parte de la producción.
o la parte del ensamble. Porque, digamos, hay una parte también de producción que queda todavía en el mundo central, la parte, repito, de producción más sofisticada, si es producción industrial, y a los países dependientes se les queda asignado aquella parte de la producción que hoy es un poco más sofisticada que hace 50 años, pero no es la producción de punta, no es la producción más compleja dentro de la producción de un determinado bien, ¿no? Y en esa producción entran en competencia los países dependientes y entran en competencia países del este europeo, que hoy día están Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, etcétera, etcétera, Rumanía, que ya se han incorporado plenamente, digamos, a la producción y por lo tanto entran en competencia con los países dependientes clásicos, particularmente los latinoamericanos. Entonces, hay una parte de la industria, por ejemplo, de automóviles, de la producción de partes de automóviles, que han ido a parar a la antigua Europa del Este o a la antigua Europa socialista. Entonces, Mercedes-Benz, marcas europeas, ¿no? Marcas suecas, marcas alemanas, italianas, etcétera, han trasladado parte importante de su producción hacia ese campo. O han trasladado segmentos de producción hacia esas economías, como también la han trasladado hacia economías latinoamericanas. Esto trae como consecuencia que si nunca tuvimos soberanía en el sentido duro del término, hoy día la tengamos cada vez menos en lo que se refiere a este tipo de producción. Porque la producción al final la está decidiendo una gran marca en donde nuestros gobiernos tienen que aceptar un poco las exigencias que esa gran marca establece, para que algún segmento productivo se instale en nuestras economías. Donde algunas de las exigencias fundamentales tienen que ver primero con la paz social que hay en esas sociedades. ¿Hay paz social o no hay paz social? ¿Los sindicatos son muy conflictivos o los sindicatos están tranquilizados por el Estado? Ven que cuando nuestros presidentes de las repúblicas, nuestras máximas autoridades hoy día salen al mundo, viajan siempre con una comitiva de empresarios. Sea porque van a buscar mercados para negocios para esos empresarios, sea porque a su vez van a ofrecer a los empresarios de las economías que van a visitar, van a ofrecer en la voz de los propios empresarios que están actuando ya en las economías latinoamericanas, van a ofrecer las ventajas que significaría que esas empresas, esos grandes conglomerados, inviertan y establezcan algún segmento productivo en la región. Aparte entonces de este aspecto de la de este aspecto de la presencia de sectores industriales organizados de esta manera, como segmentos de un proceso de producción industrial, por lo tanto, que no contamos hoy día con industrialización, contamos con el desarrollo de segmentos industriales. Y esto me importa mucho que lo entiendan, porque no es lo mismo tener un proyecto de industrialización que tener segmentos industriales. Son dos cosas muy distintas. Junto a eso, América Latina se ha ido haciendo fuerte. Bueno,
¿Qué países de América Latina pueden tener segmentos industriales? Particularmente los países de América Latina que contaron y desarrollaron en la etapa de industrialización con una infraestructura, con una calificación de mano de obra, con el desarrollo de una infraestructura para hacer rápidas transferencias de mercancías, aeropuertos, puertos, carreteras, etcétera, que hagan factible que se pueda instalar algún segmento industrial en estas economías. Particularmente esos son los casos de México, de Brasil, menos de Chile, menos de Argentina, y ya no mucho más. Los países centroamericanos de pronto produciendo maquila en ropa, que significa prácticamente un trabajo más manual, o de costureras que están sentadas en grandes galpones cosiendo ropa para Levi's, para alguna marca de pantalones o de camisas o de ropa. Y ya, no mucho más. Partes de aviones, en el caso de Brasil y el caso de México. Y el resto de América Latina ha quedado, ha regresado a una etapa de no industrialización. Y esto se cubre ahora con el segundo aspecto de la inserción de América Latina en esta nueva división internacional del trabajo. El regreso de la región a ser nuevamente una gran región exportadora de materias primas y alimentos. Si nunca dejamos de ser una región exportadora de materias primas y alimentos, aún en la etapa de industrialización, ahora con menor razón, porque se ha vuelto a poner a que este tipo de actividades se conviertan en actividades de relevante inserción de la región en el mercado mundial. Entonces América Latina hoy día es una gran región exportadora de petróleo, exportadora de gas, exportadora de soya, exportadora de trigo, de carne, de café, de bananos, de frutas, de vinos, de productos, maderas, celulosas, materias primas y alimentos. Con grados, a diferencia del siglo XIX y inicio del siglo XX, con grados de una mayor sofisticación, pero al fin y al cabo con muy poco valor agregado, diríamos, dentro de la economía convencional. Con muy poco valor agregado. La novedad estaría en que ya los salmones se cultivan y se crían en grandes, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Se crean los salmones? En grandes salmoneras. Las ostras en grandes plantaciones no son, pero en grandes centros de productores de ostras. Entonces, digamos, los cambios básicamente han ocurrido en ese terreno. No es que se esté modificando ni siquiera genéticamente el salmón ni modificando genéticamente las ostras. Simplemente que ahora se producen en cautiverio, en criaderos especiales. Y quizás algún tipo de modificación en el terreno de no tener que estar esperando la reproducción y los ciclos de reproducción normales que estas especies tenían, sino que ahora prácticamente crear condiciones para una reproducción donde durante todo el año se tiene salmones disponibles o se tiene algún tipo de producto disponible para ser exportado.
Se saca mucho mayor provecho a las ventajas naturales. Se saca mucho mayor provecho a las ventajas naturales que tiene la región. Se ha tomado mayor conciencia de las ventajas naturales para la producción de materias primas y alimentos. Ventajas naturales que tienen que ver con clima, con el tipo de tierras, ventajas naturales que tienen que ver con el tipo de yacimientos minerales que hay en América Latina, ventajas naturales que tienen que ver con el tipo de aguas para la producción de especies marinas determinadas, para la producción de maderas especiales. Están muy presentes estas ventajas naturales. Muchos autores han llegado a hablar de que asistimos a una especie de reprimarización de las economías latinoamericanas. Reprimarización, de producción de productos primarios, que serían los productos agrícolas, mineros, a diferencia de los secundarios, que serían los industriales. Esta gran derrota de la que hablábamos hace un rato, que provoca el capital al mundo del trabajo, en América Latina se expresó en la derrota que implicó por lo general establecer gobiernos dictatoriales o gobiernos autoritarios, civiles o militares, entre los años 60 y 80 aproximadamente. Y que de manera, en tiempos relativamente cercanos, esto va a ir acompañado por la aplicación de políticas económicas neoliberales. Entonces, es interesante ver que en el mismo momento en que en América Latina se está iniciando un proceso de abrirse nuevamente y crear toda una producción hacia los mercados mundiales en la lógica de lo que he señalado, crear un patrón de reproducción de capital nuevamente exportador y de especialización productiva porque hay una mayor atención a aquellos rubros y a aquellos sectores donde tenemos ventajas naturales para competir en el mercado mundial. En el mismo momento que el capital está volcándose hacia a los mercados mundiales, creando condiciones para ganar terreno en los mercados mundiales, eso va acompañado en las estadísticas por un brutal descenso de los salarios, un brutal descenso de las prestaciones sociales, un brutal descenso de las condiciones laborales en general en América Latina. Pero digo brutal descenso, no digo descendió el salario un 5%, un 10%. El promedio de descenso de los salarios en América Latina entre los años 80, 90, fácilmente alcanza el 40, el 50% como promedio en los países latinoamericanos. En pocas palabras, estamos hablando que prácticamente los salarios descienden a la mitad en términos reales, en términos del poder de compra real de esos salarios. Descienden a la mitad respecto a lo que esos salarios habían alcanzado entre los años 50, 60 y parte de los 70 en algunas economías de América Latina. Es un profundo derrumbe, una profunda caída. Esto indica que la capacidad de competencia de los capitales latinoamericanos en los mercados mundiales es una capacidad de competencia que se sustenta básicamente en la agudización de la explotación de la población trabajadora. La capacidad de
competencia que se sustente en una... No es porque se estén produciendo más bienes con máquinas y con conocimientos cada vez más sofisticados. No es un problema menor porque nos habla de un patrón de reproducción de capital con una elevada capacidad de competencia en los mercados mundiales. Nuestros presidentes y nuestros secretarios de Hacienda y nuestros empresarios se enorgullecen de que alguna de las economías latinoamericanas hoy ocupa el lugar, está entre las 10 o entre las 15 principales economías exportadoras del mundo. Sí, pero ¿a qué costo? Sobre las espaldas y los esfuerzos de quienes se ha desarrollado esa capacidad de competencia en los mercados exteriores. Y esto a su vez nos debe llevar a poner en cuestión la enorme algarabía, el enorme ruido que las clases dominantes y los sectores que dirigen el aparato de Estado establecen cuando de pronto se indica que los salarios se han recuperado en un 3% o se han recuperado en un 5%. Bueno, resulta que el hoyo en que nos metieron, si los salarios venían así y el hoyo en que nos metieron, que hoy día los salarios crezcan hasta ahí, pues claro, era tan profundo el hoyo en que nos metieron, en que hoy día los salarios crezcan un poquito, se presenta como una... ya estamos en el neodesarrollismo, estamos regresando, estamos a las puertas del desarrollo. Porque si esto era lo que ocurría en los años 60, y si esto fue lo que ocurrió entre 1990 a 2000, cuando hoy día este ascenso comienza a tomar forma del 2005 en adelante, nos quieren hacer creer, de que estamos nuevamente, se está elevando el poder de consumo, se está creando una clase especial, la clase media, estamos ante el milagro de un enorme poder de consumo. ¿Por qué no comparan estas cifras con esas? Son cifras estadísticas de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Comparan lo que era el salario promedio en esos años con el salario promedio hoy día y van a ver lo absurdo del discurso que están tratando de sostener. Cualquiera cifra, lo mismo vamos si ponemos la cifra, por ejemplo, de distribución del ingreso. Entonces, si el 10% más rico de la población más rico se apoderaba en los años 60 del 35% de la riqueza y el 10% más pobre, y lo pongo así porque así vienen en la estadística, el 10% más rico y el 10% más pobre. No es porque yo esté de acuerdo con que hay que utilizar esta conceptualización. Del 10% más pobre en los años 60 se apoderaba de, qué sé yo, el 10% más pobre, nunca se va a apoderar del 40%. Ya supongamos el 6% de la riqueza,
Para los años 2000 o 2010, el 10% más rico se apodera del 45% de la riqueza y el 10% más pobre se apodera del 5% de la riqueza. La distribución de la riqueza se ha hecho cada vez más concentrada, más desigual. La distancia que hay entre segmentos, entre los distintos segmentos, los distintos deciles, en este caso deciles, 10%, es cada vez más amplia, la brecha. Esa. Eso indica a su vez que en la economía local se han creado por lo menos, a lo menos, 2 o 3 grandes mercados. Es uno, por el enorme poder de compra, que significa que el 10% de la población pueda gastar el 45% de la riqueza global, y el otro gran mercado del punto de vista que el 10% más pobre solo puede consumir el 5% de la riqueza. Entonces, uno es poderoso por el monto de la riqueza que posee para poder gastarlo, y el otro es poderoso por la cantidad de población que solo puede gastar muy poco. Entonces, son dos mercados que prácticamente no se topan. Son dos mercados que funcionan con una lógica radicalmente distinta. No se topan. Que es natural a la lógica del nuevo patrón de reproducción. Este nuevo patrón de reproducción es fundamentalmente un patrón exportador, pero también es un patrón volcado hacia las necesidades de consumo de un segmento o de un sector muy reducido de la población, aquel sector con un enorme poder de compra. Como decíamos ayer, en una economía dependiente, la presencia de patrones exportadores son malas noticias para el mundo del trabajo. Significa que el capital está más preocupado de necesidades del consumo de los trabajadores europeos, de consumo de los trabajadores chinos, japoneses, estadounidenses, y muy poco o nada del consumo de los trabajadores locales. Esto en términos de la teoría de Marini significa la ruptura del ciclo del capital. Una característica de una economía dependiente es la ruptura de su ciclo del capital. Es decir, que la última fase del ciclo esta última parte del ciclo donde las mercancías deben realizar la realización de la plusvalía, las mercancías se deben convertir en dinero, no se realiza en el mercado local fundamentalmente, sino que se realiza en los mercados exteriores. Hay una ruptura del ciclo. El ciclo tiene un momento que se va desarrollando internamente y de pronto las mercancías salen disparadas hacia el exterior para ser vendidas. O salen disparadas hacia el mercado alto de poder de consumo en la economía local. Por lo tanto, se produce una enorme disociación entre la estructura productiva y la estructura de consumo. Una estructura productiva que tiende a darle las espaldas a las necesidades de la población trabajadora. Si nosotros vemos, si tuviéramos que hacer un recuento simplemente por enumerar, nos damos cuenta que el capital latinoamericano, en el contexto de esta crisis global de la caída de la tasa de ganancia y de esta transformación
y de esta nueva reorganización de la economía mundial que el capital lleva a cabo, que tiene esta nueva división internacional del trabajo y que implica a su vez un proceso de subsunción real cada vez más profunda del mundo, de la naturaleza, del trabajo al capital, subsunción real. Cuando el capital se quiere apoderar del Amazonas y se quiere apoderar del agua, eso ya no es simplemente subsunción formal. Quiere ponerlas en movimiento para someterlas a su lógica. No las quiere tener simplemente como reservas. Ahí hay reservas de agua y hay reservas de árboles. No, no, no. Quiere convertirlas realmente en elementos de valorización, hoy, concretas. Subsunción real. A ese proceso de subsunción real, de hacer del conjunto de la economía mundial un gran mercado mundial, un gran centro de producción de plusvalía mundial, y a ese proceso le llamamos mundialización, a otros le llamarán globalización, a ese proceso le llamamos mundialización. Esto va de la mano con la pérdida de salarios, la pérdida de prestaciones sociales, pérdida de salarios nada menor, pérdida de prestaciones sociales, pérdida de garantías en lo que se refiere a las condiciones del trabajo, pérdidas de contratos temporales, contratos a prueba, etcétera, etcétera. La pregunta que uno tendría que hacerse es la siguiente. Una vez que se lleva a cabo este proceso y una vez que va tomando forma y que va madurando como una modalidad de reproducción estable en la reproducción del capital, que no es un momento accidental, no es un momento accidental donde, uy, de pronto se nos cayeron los salarios, pero luego lo volvimos a recuperar. No, no, no. Esto ya muestra que es un proceso estable. Llevamos 4 décadas de estas transformaciones y en estas 4 décadas las tendencias muestran que de pronto a lo mucho se produce esto, pero de pronto con vuelta a caer o vuelta a mantenerse solamente en ese nivel. En pocas palabras, ¿cómo es posible, ya ahora refiriéndonos particularmente a América Latina, cómo es posible que en el mismo momento que está tomando forma y se está poniendo en marcha un proceso de reproducción de capital tan brutalmente excluyente, tan brutalmente agresivo hacia el mundo laboral, tan brutalmente depredador de las prestaciones y de las condiciones de existencia del mundo del trabajo, ¿cómo es posible que en ese mismo momento, que repito, se está poniendo en marcha un proyecto económico de esa envergadura, en nuestras sociedades empiece a tomar forma un discurso político que llama a la inclusión, la llamada democratización, donde el discurso que va a predominar es que los ciudadanos ahora deciden. Los ciudadanos tienen el poder en sus manos de decidir respecto a lo que en la sociedad va a ocurrir. ¿Cómo es posible entonces que mientras en la economía se golpea, se excluye, se multiplica la cantidad de informales, de gente lanzada al pauperismo, de población lanzada al desempleo, al subempleo, en la parte política, sin embargo, se ponga en marcha un proyecto político que pareciera ser que incluye, pareciera ser que integra a la sociedad a aquellos que en la economía está lanzando a la calle?
Vean ustedes que esto, desde la lógica de pensar la realidad social como una totalidad, es una contradicción. O la economía no está excluyendo tanto como las estadísticas indican, o la política no está incluyendo tanto como el discurso de la democratización plantea. Porque esto en el largo plazo no son dos cosas que puedan convivir, donde por un lado se mata de hambre a la mayoría de la población, pero por otro lado se le dan armas a esa población para que tome decisiones donde perfectamente podría tomar la decisión de decir, a partir de mañana todo el mundo tiene empleo y a partir de mañana todo el mundo tiene salarios dignos de seres humanos del siglo XXI. ¿Y por qué no ocurre eso? Creo que no es difícil entender que lo que ocurre es que el discurso político está inflado. En economía se habla de inflación, ¿no es cierto? ¿Sí? Inflación. Aquí lo que tenemos es que en el discurso político hay inflación. Se supone que a los ciudadanos se le están dando derechos, poderes ciudadanos que en la realidad no se otorgan. Se supone que se ha organizado una forma de gobierno llamada democracia, donde efectivamente los sujetos ciudadanos tenemos la capacidad de tomar decisiones, pero en la realidad, más que asistir a un proceso de politización, más que asistir a un proceso donde los ciudadanos tienen la capacidad de tomar las decisiones de cómo es la vida en común en sus manos, al final, porque eso es la política. Política es la capacidad de poder decidir sobre la vida en común. Eso es política, en su definición más elemental. La capacidad de poder tomar decisiones sobre cómo se organiza la vida en común. En la realidad, asistimos a un proceso de democratización o de llamada democratización, donde más que ganar en capacidad de decidir sobre la vida en común, quedamos también excluidos de tomar decisiones de cómo se organiza la vida en común. Entonces, más que a una politización de la ciudadanía, asistimos a una despolitización de la ciudadanía. ¿Y por qué digo que es inflacionario este discurso? Porque en los momentos electorales, en las coyunturas electorales, se produce una gran burbuja donde crece la discusión aparentemente de la política. Pero en el fondo lo que aparece es una discusión de opciones políticas diversas, pero la pregunta que habría que hacerse es, ¿y qué opción es la que nos ofrece a los ciudadanos condiciones reales de tomar decisiones sobre la vida en común? Y nos vamos a dar cuenta que son pocas o nulas. Pocas o nulas. Que se va creando una esfera política, una esfera de quehacer político, que poco o nada tiene que ver con las condiciones de existencia real del grueso de la población, que poco o nada tiene que ver con las necesidades, con lo que la población cotidiana y un día con otro reclama. Poco o nada tiene que ver. Bueno, a eso, señores, le llamamos democracia.
Y díganme si a partir de esto que estoy señalando, la noción de democracia no es una noción inflacionada. Totalmente. Creo que hay más de autoritarismo que lo que el discurso mismo promete. Hay más de autoritarismo imperando que de democracia real. No tenemos capacidad de elegir o no tenemos capacidad de decidir. Elecciones se nos da posibilidades de elegir. Es como a un niño que le ponen enfrente una serie de dulces. Aquí tiene este dulce y este dulce. Elija. No, yo no quiero elegir, quiero decidir si quiero dulces o quiero otra cosa. No, elija dulce, ¿ve? Este dulce y este dulce. Yo no quiero elegir dulces, quiero decidir sobre la vida en común. Y entonces nos venden productos, nos venden mercancías llamadas candidatos electorales o partidos o fuerzas políticas electorales, como mercancías. Entonces importa el marketing. Vean ustedes, hasta ha surgido todo un discurso que tiene que ver exactamente con este concepto de las mercancías. Ha surgido un marketing político, donde importa cómo se visten los que van a ir a hablar en la televisión, donde importa qué colores son los que hay que presentarse para poder verse bien en la televisión, donde importa el corte de pelo, la figura, la fachada, la elegancia de cómo se presenta el que va a hablar en la televisión representando a un partido político, y donde importa poco o nada el contenido de lo que dice, donde importa poco o nada lo que esa democracia o esa llamada democracia de manera real efectivamente nos abre las posibilidades de tomar decisiones. ¿En qué momento nos han preguntado, ¿y ustedes quieren que Brasil siga siendo un país productor de soya? O mejor, todo eso que se está canalizando para favorecer a los grandes productores de soya y todas las prestaciones que se les están dando para que tengan infraestructura y ponerles condiciones aeroportuarias, portuarias, carreteras, etcétera, para producir soya. ¿Nos han preguntado algún día, ¿queremos eso o queremos que mejor esto lo traslademos para otro lado? No nos han preguntado. Se da por sentado que eso es bueno para Brasil en su conjunto, no para los productores de soya en particular. Se da por sentado que las decisiones estatales son decisiones para el bien común y no para el bien de unos pocos. Se ha preguntado a la población si quiere un mundial de fútbol, gastando, ¿quién me comentaba hoy día? Tu compañero, Marcos, que tuvo la gentileza de llevarme a conocer Florianópolis antes de que me vaya de acá. Y me dice, es que en algún lugar de este país, que ya no me acuerdo cuál sería, al interior del país, se está construyendo un estadio para 65.000 personas. Y en ese lugar no hay ni siquiera un equipo de fútbol de primera o de segunda división. Y entonces se está construyendo un estadio para 3 partidos que van a ocurrir ahí por el Mundial de Fútbol, y después ese monstruo va a quedar instalado ahí, sepa uno para qué. Esas son las preguntas que tienen que ver de cómo organizamos la vida en común. Y no si elegimos a este señor o a esta señora o a este otro señor. Estas son las decisiones que tienen consecuencias en la vida en común. Y yo lo viví en carne propia. Hace 2 días salí de aquí de una reunión con la garganta inflamada, yo no podía casi hablar y me sentía muy mal.
y salimos a buscar medicina, que me atendiera alguien que me pudiera ver, un médico, y la respuesta en el lugar más expedito, que podía atenderme, son 3 horas de espera para que me pudieran ver la garganta. Ténganlo por seguro que la FIFA no espera 3 horas para exigir las condiciones de lo que requiere un estadio de fútbol. Si eso me pasa a mí, que soy profesor universitario, ¿qué no le pasará a un ciudadano común y corriente en este país? 3 días. Y si bien le va y puede aguantar vivo, lo mío era un problema menor. Esas son decisiones que tienen que ver con la vida en común. Entonces, pareciera ser que estamos sobrepolitizados cuando en la realidad estamos despolitizados. Somos ciudadanos despolitizados. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos capacidad de hacer política, a lo menos en esta institucionalidad imperante, de poder tomar decisiones que tengan consecuencias en la organización de la vida en común. En esta institucionalidad. Por eso es que millones de jóvenes, millones de trabajadores salen a las calles, o miles de trabajadores han salido a las calles en los últimos meses a hacerse escuchar. Vean ustedes lo paradójico de la situación. Solo porque han tenido que salir miles a las calles para hacerse escuchar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esta democracia no escucha, no está hecha para escuchar, no tiene los canales para expresar, no tiene los canales para asumir y ver lo que la población necesita. Pero los políticos permanentemente nos están diciendo, es que yo acabo de estar en la población tal, en la escuela tal, he ido al campo, he ido aquí, allá, porque hay que escuchar a la población. ¿Y a quién habrán escuchado? Esta forma de organización institucional no está hecha para escuchar las necesidades populares, no está hecha para escuchar las necesidades de la población, está hecha para escuchar lo que ese 10% de la población dice. Eso sí está perfecto. Y ellos dicen, hay que seguir haciendo mundiales, hay que seguir exportando soya. Entonces por eso seguimos haciendo mundiales y seguimos exportando soya. No creo que esté forzando el análisis indebidamente y diciendo algo que no corresponde a la realidad. No creo que estoy jugando a la demagogia al señalar lo que estoy señalando. Porque esto ocurre en Brasil, ocurre en México, ocurre en Chile. ¿Cuántos miles de estudiantes y cuántas manifestaciones han hecho en Chile los estudiantes diciendo no queremos esta educación? Y la política institucional diciendo tienen que aceptar esta educación. ¿Quién está sordo? Las instituciones, los partidos. La forma de organización institucional de la política es la que está sorda. Porque han hecho todo lo necesario para que los escuchen y no los escuchan. Y así podemos hablar de los campesinos, de los indígenas en Brasil, de los indígenas en Ecuador, en Bolivia, en México, etcétera, etcétera, etcétera. Lo increíble de todo este asunto, y estos son los problemas de los que hacemos política y de los que hacen política, lo increíble de todo este asunto es que de pronto pareciera ser que somos nosotros los que estamos equivocados y pareciera ser que se asume que efectivamente vivimos en democracia. Se asume efectivamente que vivimos en democracia. La población cree que vivimos en democracia. Afortunadamente,
cada vez creen menos, pero se cree que se vive en democracia. Y es aquí donde el tema de la transición a la democracia y la constitución de gobiernos democráticos empieza a tener sentido. ¿Por qué razón? El tema de la democratización en América Latina, el tema de las elecciones en América Latina, fue un tema que aparece justamente cuando la debacle neoliberal, la debacle de la puesta en marcha de este nuevo patrón exportador de especialización productiva generó tal nivel de destrucción de tejido social, tal nivel de destrucción de prestaciones, tal nivel de exclusión, que puso en cuestión la legitimidad de aquellos que mandaban. Es decir, que puso en discusión el derecho a mandar de los que mandan, que puso en discusión el reconocimiento de los que obedecen, de si aquellos que mandan realmente tendrán derecho a mandar. En pocas palabras, la debacle del nuevo patrón de reproducción unido a las políticas económicas neoliberales provocó un derrumbe de la noción de legitimidad, de esta relación que hay en toda sociedad, que es que los que mandan son reconocidos por los que obedecen, de que los que mandan tienen derecho a mandar. Y por esa razón les obedecemos, porque tienen derecho a mandar. ¿En qué se sustentaba ese derecho a mandar hasta antes de los años 80? No era fundamentalmente que tuvieran derecho a mandar porque hicieran procesos electorales limpios. No era el derecho a mandar porque nosotros reconociéramos que eran autoridades que habían respetado las reglas electorales. No, se reconocía que tenían derecho a mandar por una relación de lealtad y obediencia que provenía del hecho de que sectores populares, urbanos, industriales, reconocían que los que mandaban nos protegían, nos ofrecían políticas de vivienda, nos ofrecían políticas de salud, nos ofrecían políticas de educación, nos ofrecían un empleo relativamente estable donde podíamos morir en una empresa habiendo ingresado desde muy abajo, nos ofrecían una serie de prestaciones y de protecciones y nos ofrecían un horizonte de futuro donde las generaciones que vienen, si nuestros hijos estudian, nuestros hijos vivirán mejor que nosotros. El derecho a mandar, por lo tanto, pasaba, o el reconocimiento del derecho a mandar pasaba fundamentalmente porque aquellos nos protegen y como nos protegen, nosotros le damos lealtad. Lealtad, ¿así se dice acá también? Pero con el avance del neoliberalismo y con el avance del patrón de exportador de especialización productiva, todas esas protecciones se vinieron abajo. Y entonces nos dejaron expuestos al mercado. El mercado es el que decide. El mercado decide si usted va a tener o no tener, qué tanto va a tener o no va a tener de jubilación. El mercado decide si usted va a tener o no va a tener empleo. El mercado decide qué tanto del salario, qué salario va a tener. Porque usted va a competir con otros que también están peleándose por los mismos cargos. El mercado va a decidir esto y el mercado va a decidir aquello. Entonces es como que de pronto estábamos protegidos con un paraguas para las grandes lluvias y de pronto cerraron el paraguas así abruptamente y quedamos todos en la intemperie. Y eso implicó que el derecho de mando de los que estaban mandando ya no se podía
ya no se podía fundamentar en la protección, el paraguas que tenían abierto para sectores de la población. Para sectores de la población, no era para toda la población. Nunca tuvimos aquí un Estado benefactor como en Europa. Tuvimos un remedio de Estado benefactor, pero que bueno, protegía a algunos sectores industriales, obreros, sectores de la burocracia estatal, de la burocracia privada, y por eso se obedecía. Entonces, cuando se cierra el paraguas, la sociedad queda, el mando queda desnudo del punto de vista de su derecho a mandar, y ese mando tiene que recuperar el derecho a mandar, y ese derecho a mandar es reconocido por los que obedecen, no es por el mando el que se auto-otorga el derecho a mandar. El derecho a mandar o la legitimidad es algo que otorgan los que obedecen. Son los que obedecen los que dicen si tiene derecho a mandar, no tiene derecho a mandar. ¿Sí? La legitimidad viene de los que obedecen hacia los que mandan. Tiene derecho a mandar. En ese cuadro, en ese contexto es que aparece el tema de la democracia. América Latina necesita democratizarse, América Latina necesita llevar a cabo procesos electorales, América Latina necesita tener ciudadanos. Y entonces viene todo un discurso, es todo un evangelio político que se nos pone enfrente. Un evangelio político que dice, bueno, los ciudadanos ya no pueden ser aquellos niños, aunque seamos adultos, ya no pueden ser aquellos niños políticos que están esperando que el Estado les dé todo. No, el Estado no les va a dar nada. Ustedes van a ganarse lo que se ganen porque el mercado les va a retribuir de acuerdo a su esfuerzo y a su talento. Así que no tienen que esperar del Estado nada. Lo único que el Estado les va a dar es el derecho a ser adultos políticos y a tomar decisiones políticas, a participar con el Estado en la toma de las decisiones políticas. Ah, bueno, pues no estaba mal. Ok, no nos van a dar protección, pero vamos a poder tomar decisiones que tienen consecuencias en cómo va a ser la vida en común. Claro, hombre. Ahora ustedes son adultos políticos. Ya no son niños. Son ciudadanos. Somos ciudadanos. Oh. De pronto nos revestimos de un poder que no sabíamos que teníamos. Somos ciudadanos. Sí, y como ciudadanos van a poder actuar en elecciones y ustedes van a elegir las autoridades y van a poder discutir los programas y los proyectos que esas autoridades van a poner en marcha. No parecía mal el asunto. No era un proyecto tan malo visto desde esta perspectiva. ¿Para qué ha servido esta democracia? O este juego llamado democracia. Si es que, repito, si es que a esto se le puede llamar democracia. Y lo estoy diciendo con plena responsabilidad política y teórica. Si a esto se le puede llamar democracia, yo tengo mis dudas. Se nos planteaba que íbamos a poder tomar decisiones. En la realidad hemos visto que no tomamos decisiones, que lo que se nos hace es elegir, pero a elegir entre aquello que ellos nos dan a elegir, no lo que nosotros queremos elegir, no lo que nosotros queremos decidir, lo que ellos deciden que es lo que hay que elegir. En el fondo nos siguen tratando peor que niños, porque nos quitaron la protección y ahora nos dan a elegir lo que ellos quieren que elijamos, como niñitos. Este dulcecito o este otro dulcecito.
¿Qué es lo que ganaron con esto las autoridades del Estado? Ganaron legitimidad. Y entonces hoy día cualquier presidente de la República que se presente en nuestras sociedades dice: yo cuento con el respaldo de la mayoría de la población. ¿Y por qué afirma esto? Porque fui elegido democráticamente. Aunque usted no haya votado por mí, en una democracia se puede perder. Puede que haya votado por otro, pero yo gané la mayoría, por lo tanto, me debe obediencia. En el fondo, los procesos de transición a la democracia fueron los procesos de construcción de una nueva legitimidad del mando. Y de esa manera la relación mando-obediencia en la sociedad volvió a reconstruirse sobre nuevas bases. Y cuando falla un poquito, pues nuestras autoridades formulan programas contra la pobreza, se van a pasear a poblaciones muy pobres, a favelas, y levantan programas para hacer frente a la pobreza, porque de pronto el mercado es demasiado ciego. Y ahí están las autoridades que nos protegen. Las transiciones a la democracia y la construcción de democracia, a esto que se le llama democracia, lo que ha servido es para legitimar en el conjunto de la población el mando político. No es difícil señalar sin embargo, que este ciclo de legitimidad del mando sobre la base de los procesos electorales se está viniendo abajo. Este ciclo, esta etapa de legitimidad del mando a partir de procesos electorales se está viniendo abajo. Hay muchos signos en América Latina que muestran el agotamiento de este proceso. Muestran la creciente convicción en sectores de la población de que hay algo sin que de pronto entiendan exactamente qué es lo que ocurre. Pero lo que queda claro es que esta organización política, esta institucionalidad política llamada democracia, no tiene oídos para las necesidades del grueso de la población. No tiene oídos. No está hecha para escuchar esas necesidades. No está hecha para tomar decisiones rápidas para responder a esas necesidades. El ejemplo de Chile con los estudiantes y la necesidad de reformar la educación es una prueba. Lo que acaba de pasar en Brasil es otra prueba y demasiado importante. Y así podría poner ejemplos en distintos países de América Latina donde la gente ya se da cuenta que esta institucionalidad, aún con presidentes elegidos democráticamente, la población tiene que salir a la calle a exigir para que la escuchen. Y aún así de pronto no la escuchan. En pocas palabras, lo que se está poniendo en evidencia es el agotamiento de esta modalidad de democracia liberal que se ha instaurado en América Latina, donde la convicción es que está hecha para cualquier cosa menos para responder a las necesidades de la población. Y por lo tanto hay que hacer otras cosas. Y aquello que ocurrió algún minuto en Argentina, que decía que se vayan todos, es una consigna que comienza a tomar forma en muchos países de América Latina de muy diversas maneras. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Y que el último apague la luz y cierre la puerta. El problema de un descontento de esta naturaleza es que no por sí solo genera cambios.
Y Argentina también es la prueba de que no por sí solo genera cambios. Que se vayan todos y al final regresan, de cualquier manera. Y al final regresan. Y entonces los problemas del quehacer político en situaciones de esta naturaleza se tienen que reforzar. Pero bueno, lo que quiero poner de manifiesto ante ustedes es lo siguiente, digamos, lo que me importa destacar. Es que el tema de la institucionalidad que se ha establecido en América Latina, el tema de los canales de representación, el tema de los partidos políticos, el tema de cómo se deciden las autoridades y qué es lo que hace y cómo las autoridades pueden ser controladas o no controladas por los representados, porque los representantes están allá, pero pareciera ser que una vez que se eligen los representantes hacen lo que se les antoja. Que hoy puedan formular, van a ser las preguntas que van a poder formular, porque ya mañana no vamos a estar acá. Y eso va acompañado por una capacidad del capital, hoy día, una enorme capacidad del capital, de fagocitar lo que en algún momento eran diferencias que le planteaban problemas. Los derechos de las mujeres, los derechos de la población homosexual, la capacidad hoy día del capital de producir diversidad. Entonces hoy día se producen automóviles específicamente para qué tipo de consumidor quiere, qué cualidades debe tener el automóvil. Y entonces esto implica que el capitalismo no necesita tener grandes stocks de producción guardados en bodega, porque se arma rápidamente el producto en función de la demanda del consumidor. Significa que en medio de la mundialización hoy día podemos comer comida vietnamita, tailandesa, japonesa, peruana o mexicana en cualquier lugar del mundo, porque ya los restaurantes diversos que la globalización nos ofrece nos permite conocer sabores sin movernos del lugar donde vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el capitalismo hoy día manipula y trabaja con la diversidad como un elemento a su favor. ¿Ve? El capitalismo no es dictatorial, el capitalismo no es un elemento que atente contra la idea de lo diverso. Al contrario, queremos lo diverso, asumimos la diversidad. Y entonces esto provoca en ciertas franjas de la población, y no nada despreciables, la idea de que vivimos en un mundo de muchas libertades. Tantas libertades como el horizonte de diversidad que está enfrente de nosotros. Pero ¿a cuál, si le preguntáramos a esos segmentos de población, a cuánta diversidad efectiva y real ustedes pueden acceder? Lo más seguro es que de pronto nos podrán decir, podemos comer comida vietnamita, pero no podemos ir a Vietnam. Podemos comer comida japonesa, pero no podemos ir a Japón. Es más, podemos ni siquiera saber cómo se vive en Japón, pero podemos comer comida japonesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el capitalismo, en la medida en que hoy día puede jugar con la diversidad, el ofrecerla un horizonte muy amplio de opciones, y al mismo tiempo juega con la posibilidad de un horizonte a ciertas franjas de la población de consumo de bienes muy diversos, integra a sectores de la población a su consenso, a su acuerdo por la vía del mercado. No me importa no tener tanta capacidad de decisión si puedo comprar, en pocas palabras. Me importa más la tarjeta de crédito que tengo que la tarjeta de elector, de ciudadano que puedo tener.
Mientras pueda comprar y poder ir al shopping y poder acceder a determinado tipo de bienes, no me es tan relevante no poder tomar decisiones sobre la vida en común. Y esto tiene mucha fuerza porque es una forma como el capital integra a la idea de pertenecer a una comunidad, como el capital integra a la idea de hacer parte de una civilización, de un elemento civilizatorio, de progreso, de avance. Parte importante de nuestros gobernantes, aquellos gobernantes que han logrado hacer esto, han ganado justamente su prestigio y su fuerza política por haber permitido que hoy día, si no se podía tener una televisión plana, hoy día hay sectores de la población que pueden tener un televisor plano, de plasma. Y esto genera una sensación de bienestar, de pertenencia, de que vamos avanzando. Ahora, esto se contrapone con el mundo real y objetivo que también les planteaba hace un rato. Muchos sectores de la población ni siquiera para ese televisor de plasma les alcanza sus ingresos. O si sus ingresos les alcanza para un televisor de plasma, sus estudios les muestran que tener una vida digna y ser un ser humano en el siglo XXI es mucho más que tener un televisor de plasma. Y por lo tanto, manifiestan su rebeldía frente a un mundo en donde a lo único que tienen acceso es a la posibilidad de tener un televisor de plasma. Entonces, el capital tiene elementos que integra y elementos que expulsan de manera simultánea. Está jugando, está enfrentado a estas contradicciones con el grueso de la población. Sin embargo, cuando nosotros vemos en muchos lugares del mundo, la gente sale a las calles a protestar porque no se sienten integrados, no se sienten escuchados, no se sienten ganados, no reconocen la legitimidad de los que están mandando. Ven que hay ahí un sistema político que no tiene la fluidez de poder escuchar demandas, etcétera, etcétera. Bueno, quiere decir que algo está ocurriendo en sectores de la población que anteriormente no estaban dispuestos a salir a las calles, que antes no estaban dispuestos, antes habrían celebrado como una enorme fiesta que su país vaya a tener una olimpiada y un mundial de fútbol, y que hoy día ya lo ven como un problema y no como una solución. Entonces,